Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. En menos de 10 días, la contienda presidencial de Estados Unidos dio un giro de 180 grados. La bala que el 13 de julio en Pensilvania estaba destinada para eliminar a Donald Trump de la contienda, terminó en realidad por eliminar al actual presidente y el principal o el único candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. La realidad y la crudeza de las campañas en Estados Unidos se impusieron. La avanzada edad de Joe Biden y sus alteraciones cognitivas presionaron para que los donantes del Partido Demócrata retiraran más de 90 millones de dólares y para que la ventaja de Trump se ampliara ante la percepción pública de un Mesías, de un líder que había vencido la muerte en la Convención Nacional Republicana. Este domingo 21 de julio, Biden anunció que renuncia a la candidatura y orientó hacia su vicepresidenta Kamala Harris el apoyo. En menos de 24 horas, Kamala Harris ha superado los 1.976 delegados necesarios, alrededor de más de 2.020 tiene, y ha recaudado 80 millones de dólares en este periodo muy breve. Le dará tiempo a Kamala Harris y le dará tiempo también al Partido Demócrata para remontar la desventaja que tienen frente a un Donald Trump recargado. ¿Será Kamala Harris la primera presidenta de Estados Unidos o veremos a un Donald Trump en una segunda edición mucho más experimentado en el manejo de la Casa Blanca, mucho más recrudecido su mensaje antiinmigrante? Y sobre todo, esta es la pregunta que está en el debate de estos días, ¿con quién va a gobernar Claudia Sheinbaum en los próximos 6 años? ¿Con una mujer presidenta o con un Donald Trump que ya dio muestras de cómo va a humillar, a presionar y a hacer lo que él sabe hacer, provocar para enganchar a sus interlocutores y obtener beneficios a favor de su interés o de su propia agenda antiinmigrante y su agenda conservadora? Estas son algunas de las preguntas que en el debate están en el tema de análisis. Son muy pocos días para poder realmente tener una perspectiva completa, pero faltan solo 100 días. Y bueno, aquí nuestra especialista internacional, Claudia Martínez. Muchas gracias. Que tú has dado cuenta de todo esto, ¿cómo ves la situación? Pues estamos básicamente ante una temporada inédita. Estamos viendo cómo se está marcando la historia en Estados Unidos de una manera que no se vislumbraba y que no se ha visto por lo menos en los últimos años, de que se baje un candidato a un partido, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, tan cerca ya de que sea una convención nacional. No ha habido registro alguno y estamos viendo que ahora básicamente están cambiando las reglas del juego, como bien lo dices. Este atentado vino a trastocar todo lo que se creía dentro de las campañas en Estados Unidos, porque finalmente todavía yo creo que los demócratas esperaban que se remontara este tema con los deslices que tuvo Joe Biden dentro del debate, con lo que el papelón que hizo en la cumbre de la OTAN. Pero se dieron cuenta que no eran deslices, es un problema Sí, ya era una cognitivo. cuestión que se iba haciendo sistemática y cada vez más permanente. La cuestión es que tal vez todavía pensaban remontar un poquito, pero cuando fue ya este tema de la gran imagen errónea de este Trump regresando de la muerte, esto finalmente hizo que ya los donantes dentro de la campaña hicieran un vuelco en contra de Joe Biden, se viera rodeado, presionado, básicamente sitiado tanto por figuras importantísimas como el expresidente Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, para que le invitaran muy amablemente, casi obligándolo a que declinara. Hay información en Estados Unidos que dicen que Barack Obama y Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, una de las grandes figuras prácticamente como de piedras angulares dentro del Partido Demócrata, que básicamente hicieron la campaña, veterana por cierto, que prácticamente hicieron una muy fuerte avanzada de presión
para que Joe Biden tomara la decisión, y en la carta del pasado domingo finalmente también lo dice, a pesar de que era mi más grande intención estar en la reelección, Sí. digo que es por el bien de mi país, y ha sido algo que ha sido tomado muy positivamente, como algo que están diciendo que no ha hecho, por el contrario, Donald Trump, a pesar de todos los escándalos que ha hecho, sigue posicionándose para ser pues la figura republicana por excelencia, no así Joe Biden, que finalmente da el paso a la obviedad que es Kamala Harris, que no había otra figura en el Partido Demócrata para que lo tuviera su legado. Lo de Michelle Obama, nunca fue una propuesta real o viable, la posible candidatura de Michelle Obama. Se veía como una gran posibilidad. Dentro del Partido Demócrata hubo muchas voces que le pidieron que ella se postulara, pero ella manifestó en varias ocasiones que no estaba interesada en el cargo. Y ahora lo que se vislumbra es que, pues sí, es una obvia Kamala Harris que se presente como la candidata a suceder a Joe Biden por una cuestión bien estratégica. Ella actualmente tiene el acceso total a los fondos de la campaña, que son muchísimos, son casi $300 millones dentro de la campaña de los demócratas, que se habían juntado antes de que se anunciara que ella iba a ser el relevo de Joe Biden. Ahí había un cochinito de $300 millones. Ahí había un cochinito, y lo que se está haciendo es que ella, por ser la compañera de fórmula de Joe Biden como aspirante a la vicepresidencia de nueva cuenta, ella ya estaba considerada para utilizar esos fondos dentro de la campaña. Entonces el conteo de delegados también era previsible. Exactamente. Entonces, si hubiera llegado otra persona dentro del Partido Demócrata que quisiera meterse a la campaña, como algunos gobernadores, etcétera, hubiera sido todavía más complicado para que pudieran meterse esta cuestión de los fondos y utilizar los fondos en la campaña cuando ya están sobre tiempo, están llegando tarde ya a 100 días de la elección, 105 días, 104 días, cuando se vislumbra que el Partido Republicano por el otro lado ya tiene súper cimentadas las figuras y ellos apenas están conformando quiénes van a ser las fórmulas. Así es. Emerson, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, yo creo que sin duda, tras el ataque, el intento de asesinato a Donald Trump, digamos que la lógica nos diría, o incluso en los War Room, o digamos que el manejo de crisis, pues todo el mundo pensaría, pues es que Trump se va a presentar, digamos, mucho más centrado, se va a presentar, digamos, con una opción de estadista, ¿no? O sea, digamos que tenía toda la pista para hacer eso, ¿no? Para correrse al centro. Exacto, un poco. y por el contrario, digamos que el atentado en Butler, Pensilvania, es el sábado, y apenas la siguiente semana, es decir, no cancela la convención republicana, algo que creo que es también muy importante. Creo que cualquier otro político en esa situación hubiera cancelado, proporción guardada, mamá Inés se le cayó un templete y renunció, casi en ese momento se acabaron las campañas, ¿no? Pero se acabó su campaña. Su campaña, ¿no? Pero creo que justamente Donald Trump dobla la apuesta discursiva, y también sí percibo una vuelta al supremacismo en un sentido amplio, ¿no? Hay una vuelta al supremacismo racial, con el tema migratorio y su discurso xenófobo, antimigrante, una vuelta al supremacismo económico, obviamente con los señalamientos de no revisar, renegociar el TEMEC, que ha sido también ya algo que lo hemos escuchado antes y que sucedió durante el gobierno del presidente López Obrador en cuanto a los aranceles, y una vuelta también a un supremacismo, me atrevería a decir, moral, ¿no? O sea, está llamando a, no hay que olvidar, creo que, qué representa Donald Trump para el establishment político tradicional de los Estados Unidos, ¿no? Es un empresario que viene de fuera, un outsider que no viene de, digamos que de los Bush, que no viene de los Reagan, ¿no? Viene de otra tradición que no es del corazón republicano, y ese fue su gran valor en 2016 y con un gran nivel de identificación, todo lo que ya hemos visto con, digamos que una clase media baja y baja estadounidense, digamos que agraviada por la situación económica que viene, digamos que arrastrándose desde hace muchos años. Y entonces esta vuelta a este nuevo supremacismo, creo que Donald Trump pues desafía también las lógicas de la competencia electoral, porque dobla la apuesta, nombra a J.D. Vance, es decir, alguien mucho más joven, pero también muy radicalizado ideológicamente,
por más que creo que haya tenido su paso por los Marines y por la Universidad de Yale, pues bueno, en las entrevistas es igualmente xenófobo, antimigrante y racista que Donald Trump, ¿no? Entonces yo sí veo de manera contraria a lo que algunos analistas o opinadores señalan, que pues Donald Trump o su equipo está preocupado porque nombraron a Kamala Harris y Kamala Harris le va a disputar el electorado negro, mujeres y los más jóvenes. O sea, creo que también Kamala Harris viene de ser fiscal general en California, ¿no? O sea, viene también Bueno, del... viene de ser vicepresidenta. ¿No? O sea, y bueno, no digamos, exacto, ¿no? Viene de ser vicepresidenta, pero también su papel como vicepresidenta fue menor y que creo que... Pero no crees, perdón, que vaya a usar Donald Trump el tema del fracaso de Kamala Harris Claro. en el tema migratorio para humillarla. Sí, es justo lo que iba a señalar. Yo creo que, o sea, la lectura es, si se baja Biden, la candidata natural, por el tema incluso presupuestal, que ya hablábamos de esta recaudación que ya tenía Biden, la única que puede tener acceso inmediato es Harris. El cálculo va a ser Kamala Harris. ¿Y quién fue la responsable de Centroamérica y del hemisferio occidental? Kamala Harris. Entonces o sea, Donald Trump pone el tema, que es migración, la crisis en la Y frontera con seguramente México, Estados Ucrania Unidos. también va. Y también hay muchos señalamientos, incluso de sectores de la izquierda, o sea, digamos que de la izquierda en los Estados Unidos, pues que culpan a Kamala Harris por su participación, por el respaldo a la política en cuanto a Israel y sobre todo también a Ucrania, ¿no? O sea, tampoco es tan bien vista Kamala Harris en ciertos sectores del Partido Demócrata, ¿no? Entonces yo creo que ese cálculo sí lo tenían en el Partido Republicano, a diferencia de lo que se señala que Kamala Harris es como la peor pesadilla que le puede pasar a Trump. Yo creo que hay un cálculo incluso de su vicepresidencia y habrá que ver a quién nombra de vicepresidente, que creo que pocas veces en la historia reciente de los Estados Unidos pues ha importado tanto a quién nombra de segundo a bordo. ¿Cuándo es la convención? Es el 19 de agosto 19 de en agosto, Chicago, falta. Illinois. Son 4 días. Y digamos que estos respaldos que ya mencionabas tú se formalizarían ya ese día en cuanto a los delegados, ¿no? Y que también el sistema, yo creo que electoral estadounidense, pues está también configurado para que pueda pasar cualquier cosa. O sea, un posicionamiento en una preferencia electoral, en una encuesta, sea CBS, sea los medios públicos estadounidenses, sea AP, digamos que no necesariamente se va a reflejar el día de la elección debido a la configuración de los colegios electorales y que es un voto indirecto en los Estados Unidos, ¿no? Aquí nuestra agenda nacional, ya vimos la agenda internacional, la agenda de Estados Unidos, pero inevitablemente, Azul Alzaga, la agenda nacional y sobre todo la agenda del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá un impacto o dependerá mucho de lo que suceda en Estados Unidos. Esta pregunta que yo hacía, ¿con quién gobernará Claudia y cuáles serían las posibles respuestas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esos escenarios? A ver, nada más déjame regresarme tantito al escenario en Estados Unidos que está ligado con esto. O sea, una de las cosas que reflejó esto que pasó en Estados Unidos es nuevamente que el dinero es el que manda en Estados Unidos. O sea, finalmente quienes tumban la candidatura de Joe Biden son los grandes donantes. Estamos hablando finalmente de los grupos de interés, de los grupos económicos, de las oligarquías en Estados Unidos, que no les pareció ya conveniente que Joe Biden estuviera ahí. Entonces se da esta especie de golpe interno a través del mandato del dinero. Ahora, son estos mismos, creo, los que van a impulsar en un intento, digamos, de ganar terreno de la candidatura de Kamala Harris contra lo que está proponiendo un Donald Trump. O sea, lo que se ve finalmente es que la oligarquía dentro de Estados Unidos está dividida en función de qué es lo que conviene o no al propio Estados Unidos en materia económica y en materia de esos intereses. Y eso nos toca definitivamente a nosotros, porque pienso que los que están más alineados a una candidatura de Kamala Harris, que son grupos poderosos, están también alineados a toda esta idea y proyectos de desarrollo, de relocalización de empresas en México. Digamos que eso nos favorecería en términos de lo que es el modelo de desarrollo que quiere plantear Claudia Sheinbaum y que lo podría hacer
con una candidatura o con una presidencia eventual de Kamala Harris. Pero también hay otros en Estados Unidos, viendo más ampliamente los grupos de poder, hablando de los que tienen el dinero detrás de las armas, detrás de grupos energéticos más plantados en el asunto de las energías no renovables, que tienen muchísimo poder en Estados Unidos y que esos me parece que están más del lado de un Donald Trump, que lo que está planteando es pues que se cierren las puertas y que no se sigan saliendo o relocalizando justamente las empresas de Estados Unidos en otros países. Creo que ahí habrían más retos por parte de la presidencia de Claudia Sheinbaum frente a un Donald Trump. Y luego está la parte migratoria, que ahí decididamente habría... A ver, se dice mucho que Donald Trump fue mucho dientes para afuera cuando fue candidato en su anterior administración, y ya cuando llegó realmente no lo fue tanto. Ahora, las condiciones con las que llega hoy un Donald Trump tampoco son las mismas que las de su primera presidencia, porque tiene más grupos de poder conservador detrás de él, tiene el Congreso de su lado, es decir, podría hacer muchas más cosas en el sentido en el que se plantea ideológicamente algo que ha venido ganando terreno en Estados Unidos. Cuando él pone la agenda de la migración, lo pone desde un punto de vista absolutamente punitivo, persecutorio y todo. Y lo que vemos hasta este momento es cómo esa narrativa ha anidado en la sociedad estadounidense. Tan es así que Joe Biden se corrió a la derecha y se plegó mucho más al discurso de Donald Trump con respecto a lo que tradicionalmente son los demócratas. ¿Pero es la sociedad o son los medios? Eso es a lo que iba un poco. Realmente vamos a ver qué tanto eso es así, porque cuando hablo, digamos, de dos niveles de análisis, lo que es la política real en Estados Unidos, que tiene que ver con el dinero, y lo que es la política simbólica, si los que mueven el dinero están interesados en impulsar una Kamala Harris, tienen de dónde hacerlo como no lo tenían con Joe Biden. Joe Biden dejó de ser creíble porque no defendió, o más bien se puso del lado de intereses que tradicionalmente están simbólicamente alejados a lo que son los demócratas, más liberales, más en defensa de derechos civiles, de derechos humanos, etcétera. Creo que Kamala Harris en sí misma puede ser usada, digamos, su figura como simbólicamente lo que sí podrían explotar desde los medios de comunicación y desde estos grupos de poder para impulsar otro tipo de narrativa que a lo mejor le gana a la narrativa que ha anidado con Donald Trump. Es decir, pues ella representa a los grupos minoritarios, a las mujeres, a todos aquellos que hasta este momento no tenían ningún asidero en esa contienda electoral, no tenían ninguna voz, ninguna representación, y ahorita la podrían tener de nuevo, simbólicamente. Eso no quiere decir, yo nunca he considerado a Kamala Harris una persona de izquierda ni verdaderamente progresista, ni tampoco a los demócratas, pero creo que eso es lo que podrían explotar, y ahí sí hay un terreno que ganar simbólicamente con el electorado en Estados Unidos. Ahora, ¿quién sabe siguiendo cómo se tu mueve? línea de argumentación para que no se me vaya la idea, el dinero es el que manda. Así es. Si el dinero no se va a pelear con el nearshoring, es decir, si a las Kamala. grandes empresas norteamericanas les conviene la relocalización en México de incluso autopartes o de microchips provenientes de China, lo van a hacer. Entonces, en ese escenario, el proyecto de Claudia Sheinbaum, el proyecto Sonora, que ya ha sido planteado por el gobernador Durazo, y otros modelos, sobre todo los 10 parques del tren interoceánico, los parques industriales, ¿crees que por ahora están en suspenso o pueden recibir un impulso mayor? Yo creo que ese es un cuestionamiento que permanecería abierto. Pienso que La eso duda. tiene más, tiene más oportunidad con una Kamala Harris que hasta el momento lo que hemos visto que es el proyecto de Donald Trump con su vicepresidente, que lo que hemos escuchado es no. O sea, esto que hizo Joe Biden y esto que hemos hecho, tenemos que echar marcha atrás, y es dar marcha atrás justamente a un proyecto que corresponsabiliza la economía de Estados Unidos con la de México y de las empresas. Por lo menos en discurso. Así es. No Y lo no hay creo. que olvidar que el 2026
es la fecha de la revisión del Tratado del Libre Es Comercio, correcto. del TEMEC, según lo que se firmó. Es decir, falta un año y meses para que empiece otra vez la revisión, ¿no? Así es. Braulio, ¿cómo ves tú la situación? Tú has escuchado también mucho el proyecto este de relocalización y Altagracia Gómez, la joven empresaria que le ha dado forma y explicación a esto. ¿Cómo ves este proceso? ¿Lo ves en riesgo o qué otros factores ves? Francamente, desde mi perspectiva, no creo que esté en riesgo, porque también parte de lo que ha hecho Donald Trump es sí hablarle a su base votante, que son principalmente quienes se han visto pues afectados de la relocalización de las empresas, de que se abandonara un poco la política industrial o la industria en Estados Unidos, de estos llamados cinturones de óxido, que es pues, su base votante dura. Son quienes se denominan incluso más trumpistas que republicanos y que se sienten más identificados con la figura de Donald Trump. Les habla, pero también Donald Trump es un empresario que tampoco se va a pelear con el dinero. Si en términos económicos le afecta a Estados Unidos cerrarse a la relocalización, yo no creo que lo vaya a llevar a cabo. Eso es lo que creo yo. También creo, y retomando un poquito lo que decías hace rato... No de lo con hizo quién- cuando fue No. fue presidente, No ya, lo ya hizo. siendo presidente. Exacto. Por eso creo que no lo haría ahora tampoco, porque las afectaciones económicas para Estados Unidos serían grandes, perderían una oportunidad de generar dinero. Dando también un paso para atrás con esta cuestión que decías de con quién va a gobernar Claudia Sheinbaum, pues independientemente de quién esté en Estados Unidos, creo que los nombramientos que hizo para la relación bilateral en la Cancillería, en la Secretaría de Economía, pues también incluso en la Consejería Jurídica, este primer paquete de nombramientos que hizo, son personas que ya han trabajado tanto con la administración de Donald Trump como con la administración de Joe Biden y con Kamala Harris. Es decir, no van a llegar a aprender qué es lo que se está haciendo, como lo hizo en algún momento un ex canciller de nuestro país. Son gente que ya está experimentada en la ¿Estás hablando de relación. Videgaray? Así es. Gente que ya está Pero experimentada. él era canciller cuando trajo a Donald Trump. Sí, Él era canciller. no, la canciller era Claudia Ruiz Massieu. Cierto, es Y cierto. por eso renunció. Sí. Sí, a la Cancillería, porque ni siquiera le avisaron, ¿no? Sí. Ahí viene Cuando vino de visita. el pelos naranjas, ¿no? Sí, y que también eso que mencionas también marca una distinción entre el proceso del 2016 y cómo se está viviendo ahora. En ese momento se recibió al entonces candidato republicano con trato prácticamente de jefe de Estado. Hoy no. Exacto. Hoy me parece que México también está en una mejor posición y lo decíamos la semana pasada. Sí, sí. Hoy nuestro país ya es incluso una certeza para Estados Unidos en términos económicos y laborales, porque nuestro país económicamente está bien. Y la relación de codependencia incluso que hay entre México y Estados Unidos también le da ciertas certezas a los estadounidenses. Así es. Ahora también, para abonar un poquito en el debate, Trump también ya lo demostró el pasado fin de semana, de que es capaz de burlarse de los funcionarios mexicanos y de usar al gobierno mexicano. No ha mencionado a Claudia Sheinbaum, pero sí ha mencionado al gobierno de López Obrador, de que logró todo lo que le pidió al gobierno de López Obrador. Este desplante y este bluff típico de Donald Trump, ¿no? O sea, yo soy un tiranetas que logra lo que quiera porque sé negociar con fuerza. Ya demostró que puede usar a México y que lo va a usar, además, en la contienda. ¿Cómo crees que responda Claudia Sheinbaum? Yo creo que ya ha dado pistas de por dónde va a reaccionar y dice, bueno, en noviembre ellos tienen un proceso, sin embargo, no les conviene, y lo dijo ayer, de hecho, no les conviene, no conviene que se frustre o se tense la relación entre México y Estados Unidos, es parte de la lógica electoral, que también es parte de lo que ha dicho el presidente López Obrador cuando se han impulsado estas medidas antimigrantes en Texas y demás, que ha dicho esto es un tema que afecta a nuestra soberanía, que nosotros vamos a defender a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos, pero está enmarcado en la lógica electoral. Yo creo que eso es lo que está haciendo. Y también por lo que he visto de lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, sabe muy bien en dónde está parada, sabe muy bien cuál es su equipo, sabe muy bien qué es lo que tiene para poner sobre la mesa en la relación con Estados Unidos. Entonces, no creo que vaya a caer en esas provocaciones, aunque sí lo hizo con el fin de semana, con esta confusión de que se Con un estaban equívoco, burlando ¿no? de verdad. De una declaración que no fue de Donald Trump, o bueno, que fue de Donald Trump, pero no en referencia a Marcelo Ebrard, Marcelo. sino a Joe Biden. Que eso Estaba creo que sí bien. es un error, es morder el anzuelo coserse al primer error. Pero yo creo que también, o sea, un poco sobre este tema en cuanto a los señalamientos de Donald Trump, en específico a Marcelo Ebrard o a la administración, o sea, no es algo nuevo. Hay que recordar que los secretarios de Estado de
de Donald Trump fueron Rex Tillerson, que también era un empresario que venía de Exxon, por cierto, Sí. y después fue Mike Pompeo, que es también de este círculo muy radical y muy duro, muy cercano a Steve Bannon, ¿no? Que también él en tweets abiertamente ha criticado a funcionarios y cómo fue su relación con el gobierno de México, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Incluso en un libro allá que se llamaba Fear, ¿no? Había algunas declaraciones de Así Rex es. Tillerson de cómo Marcelo Ebrard negoció y en cuanto... no me pongas aranceles, pero nos convertimos en tercer país seguro de facto, ¿no? La intuición que yo tengo es que lo que está diciendo Donald Trump es Marcelo es el interlocutor, ¿no? Esa es la impresión que tengo, o sea, esa es mi hipótesis. ¿Lo elige como interlocutor Claro. aunque lo humille? Claro, pues porque es Donald Trump. O sea, Claro. Es decir, con el que me he sentado, tengo interlocución o por lo no, es él, ¿no? Es, o sea, para mí, o sea, y más en un gabinete como el Sí, de a Juan Claudia Ramón de la Sheinbaum. Fuente ni lo menciona porque a lo mejor no sabe ni... Claro. Exacto, existe. donde va a estar Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena desde Medio Ambiente, ¿no? O sea, donde tiene varios personajes de primera línea de la política internacional. Creo que ahí el mensaje es, el tonto útil fue y pues mándamelo, ¿no? O sea, ese es el mensaje que yo cifro de esto, ¿no? Ah, ok. Qué Eh, perversa lectura, pero es interesante. En este discurso del sábado pasado, más allá de esta confusión, finalmente estamos viendo que no obstante el atentado que dijo que él había modificado su discurso de la Convención Nacional Republicana para hacer un mensaje de unidad, etcétera, etcétera, ya, eso quedó en el pasado. Vimos el sábado pasado a un Donald Trump burlándose de que dijo que consiguió 28,000 soldados en su frontera sur Así para es. que nosotros hiciéramos de tercer país, burlándose de la propia vicepresidenta Kamala, está diciendo, Kamala la risueña, está loca, literalmente dijo está loca, Nancy Pelosi también está loca. Estamos viendo un presidente totalmente misógino, Y muy expresidente ofensivo, sobre candidato todo con las mujeres. republicanos. Sí, ¿Y podemos terminar la idea? O, Sí. Ok. Entonces, esta cuestión está viéndose bien impactante dentro de la nueva contienda, porque ahorita lo que estamos viendo es un cambio radicalmente en 360 grados, que ahora lo que el Partido Republicano estaba diciendo que Joe Biden era el candidato más viejo, que ya era una persona que estaba mal de sus cuestiones cognitivas y demás, ahora Donald Trump es la persona de mayor edad que está contendiendo para la presidencia de Estados Unidos. Es 20 Bueno, sí. años más grande que Kamala Harris y está teniendo esta combinación de fórmula con J.D. Vance, que ellos dos están teniendo un mensaje totalmente misógino. Hay declaraciones incluso desde el 2011, donde J.D. Vance estaba criticando ya a Kamala Harris, diciendo que ella y todas las mujeres de Estados Unidos, izquierdistas que no tenían hijos, eran un peligro para el legado de Estados Unidos, ¿De porque no 2011 podían lo dijo? tener, sí, porque no tenían un legado con el que se comprometieran en ser patriotas con su país. Está diciendo incluso de las mujeres solteras que tienen gatos que no se pueden comprometer es. con su país. Entonces, estamos hablando de estos discursos recalcitrantes, totalmente ultraderechistas, misóginos, aparte, pues que evocan como al ala más conservadora, que podría costarle bastante caro a la campaña de los republicanos. Y yo quisiera dejar en el tintero también algo bien importante que está pasando ahorita con Kamala Harris, porque si bien fue una figura que fue digamos, de cierta manera como un poco más pues en la sombra y el protagonista ha sido Joe Biden, ella como vicepresidenta. Ahora como la principal figura a ganarle a Donald Trump, se están volcando los donantes, las figuras afrodescendientes, los actores de Hollywood, los latinos, todos los comités latinos, los delegados. Y es bien importante lo que va a pasar con eso. Cerca de $100 millones en un poco más de 24 horas es realmente una cuestión histórica en cuestiones de donaciones. Y bajo la tesitura de que el dinero mueve las elecciones, lo que estamos viendo es que prácticamente la maquinaria demócrata está totalmente en marcha para poder alzar de una manera astronómica Claro. a Kamala Harris para que sea la que gane las elecciones en Estados Unidos. Y hay un factor muy importante que parecería inocuo a simple vista, pero Taylor Swift está por también apoyar bastante la candidatura. Lo hizo cuando fue en el debate de Kamala Harris para la vicepresidencia en el 2020 contra Mike A Kamala, Pence. ¿no? La apoyó. Exactamente, la apoyó en el debate, apoyó también a Joe Biden en las últimas etapas de la elección y recordemos que tiene cerca de 280 millones de seguidores en redes sociales. Muy bien. Que si ella da un apoyo, sería esa la clave que podría bien. cerrar la elección. Ya tenemos que ir a corte. Ahorita regresamos. No nos dejen, seguimos en debate público.
Seguimos en debate público. En el bloque anterior, pues dimos los escenarios y los hechos que en los últimos días han determinado este giro en la contienda presidencial de Estados Unidos. Un giro que, por cierto, también era muy previsible. Lo que estaba sucediendo es que también la terquedad o la insistencia o la persistencia de Biden de mantenerse en la candidatura presidencial demócrata, incluso antes del debate tremendamente negativo para él de CNN con Donald Trump, ya desde antes las dudas eran muy fuertes sobre la condición física, la condición mental, la capacidad cognitiva y la rapidez o necesidad de agilidad que un contendiente necesita para enfrentar a Trump, que aunque tenga también una edad muy avanzada, es un maestro en el manejo mediático porque de ahí surge. Él es un producto de la industria del espectáculo norteamericana. Y esa industria del espectáculo también, como mencionó Claudia, va a jugar. En fin, está jugando. George Clooney fue quizá el personaje de Hollywood más citado por los periódicos y la prensa norteamericana cuando dijo que Biden ya tenía que retirarse, que era hora de que su amigo se diera el paso, en fin. Pero esta mediatización, hipermediatización e hiperespectacularización de la campaña presidencial de Estados Unidos a veces no nos permite ver lo que realmente está sucediendo en las calles, en las ciudades, en las grandes ciudades de Estados Unidos, lo cual a mí, en lo personal, y eso es lo que quiero plantear, me lleva a pensar que Kamala Harris tiene muchísima más ventaja posible frente a esa ciudadanía norteamericana que vive en las grandes ciudades y que no tenía ningún entusiasmo por votar, si tenían a Biden como candidato, y sobre todo a las mujeres que en Estados Unidos históricamente no votan en las proporciones tan grandes como en otros países. ¿Cómo lo ves tú, Azul? Pues yo creo que sí, o sea, no, sí Pues estoy soy de muy acuerdo, optimista. pero pienso que puede ser que seas muy optimista. No, yo creo que lo veremos. Lo que pasa es que si uno ve los números en este momento, efectivamente había una total desolación dentro del electorado en Estados Unidos, de tal manera que si veías las encuestas, los positivos siempre eran menores que los negativos, tanto en Joe Biden. Pero no era y un margen también- muy grande el de Trump frente a Biden. O sea, no había más de 10 puntos. No, de no era, ventaja. pero tampoco con Kamala Harris. Y Kamala Harris también arrastra opiniones negativas mayores que las positivas que tienen las encuestas actualmente. Entonces, digamos que ahorita no tenemos muchos elementos para pensar que probablemente era porque no era efectivamente la candidata y ahora que sí se ve la posibilidad, entonces se abre este horizonte como no existía. Pero me parece a mí que eso genera todavía gran incertidumbre, efectivamente, porque si llevas un tiempo remachando un discurso de odio en contra de poblaciones en Estados Unidos y también de los migrantes, que de alguna manera pienso yo que sí ha avanzado. O sea, no es una casualidad que Joe Biden, lo que decía hace rato, se hubiera obligado a correr hacia la derecha cuando uno pensaría que lo más lógico es que establezca un punto de contraste con su adversario político. Y esto no fue así. O sea, pareciera que él se vio arrastrado a esa situación. Entonces, no sé qué tanto efectivamente exista la posibilidad de que una Kamala Harris pueda capitalizar eso y que, digamos, lo que pasaba con Biden es también lo que decía, que no era creíble y entonces Kamala sí lo va a hacer, o efectivamente no hay tanta posibilidad en la sociedad estadounidense actual porque hay una descomposición social también muy importante en Estados Unidos que creo que también no hemos dimensionado, ¿no? No lo sé. Pero su situación Para mí es una económica no es interrogante. mala. Es decir, también no es lo mismo 2024 que 2016. Es decir, no es lo mismo la situación económica que está viviendo en estos momentos Estados Unidos y los norteamericanos, independientemente del discurso tóxico que traigan los medios y el propio Trump, con lo que realmente sucedió en 2016, que fue el gran salto para Trump. El propio Trump
hay que recordarlo, el propio Trump no estaba preparado para ganar la nominación del Partido Republicano en aquel año. O sea, él entró a aquella contienda del 2016 con ganas de posicionar el nombre de su marca, pues ya ve que le encanta posicionar que si su trompa y que si su hotel y su marca, ¿no? Power. De repente llega a ser presidente y no tiene ni siquiera equipo de gobierno. Sí. Ahora, él ya sabe la fórmula, ya aprendió también a hacer un movimiento, yo creo que eso también son cosas que aprendió de su interlocución con López Obrador, o sea, cómo afianzar un movimiento propio e imponerse. Pero las condiciones económicas no están como estaban cuando él llegó a la presidencia en el 2016, ¿no? Y justamente Pero te de refieres eso a que están peores. No, están mejores Están en términos mejores. de inflación, Exactamente. de salario, de empleo. Los macronúmeros, pero también a nivel de, digamos, la distribución de la riqueza en Estados Unidos, yo creo que están Sí. en una situación muy crítica. O sea, no Que está solamente... desde hace tiempo. Que es está decir, desde hace los 90s. tiempo, pero, o sea, tiene cifras como que el 60% de la población no tiene acceso a una vivienda y mucha de esa gente ni siquiera para rentar, ¿no? O sea, la cantidad de gente que vive en la calle, es decir, y que está más esto relacionado también con adicciones, que es un tema al que no le han podido encontrar quieren la entrar. cuadra. No quieren, exactamente. Bueno, no, sí le Pero entraron eso- porque dicen que con resolver la migración resuelven el tráfico de drogas. Claro, pero eso genera ciertas condiciones sociales también para ser un terreno más abonado, para recibir un discurso u otro. Cuando tú le llegas a un montón de gente en esas condiciones con el discurso de el problema está en los migrantes, el problema está en que las empresas de aquí se han ido a otros lugares, no sé qué. Entonces vas a tener una presión social para que se reviertan esas políticas. ¿Me explico? Eso es a lo que voy, que no sé hasta dónde ha llegado eso en Estados Unidos, porque sí creo que hay varios Mi estados punto que se de encuentran... debate es que yo no creo que Kamala Harris, así es buen punto de debate, se corra hacia la derecha como lo estaba haciendo Biden para poder vencer a Trump. No. Yo creo que al contrario, Kamala Harris se va a correr más hacia el extremo izquierdo en el lenguaje gringo, norteamericano. No va a ser melenchón, ¿no? No, Pero no. sí puede ser este caso de los laboristas Totalmente. británicos. Yo coincido con eso. Lo que no sé es si eso a ella le va a alcanzar. Eso es a lo que me refiero. Sí, yo también, solo un poco para contextualizar, o sea, en comercial en TV Migrante, o sea, identificamos unas cifras. TV Migrante es el programa que conduce semanalmente Emerson No se lo pierdan, Segura. sábado 9 de la noche. Y es O un sea, por gran ejemplo, programa. según Gallup, el 53% de los estadounidenses apoya la construcción del muro, ¿no? ¿Cuánto? 53%. 53. Y además... Que antes era más del 60. Y además el 42% considera que la situación en la frontera de Estados Unidos con México es una crisis, el 42%, y el 35% un problema grave, ¿no? O sea, que si se suman, digamos, los dos tienen una mala impresión sobre esto, ¿no? Yo coincido, la verdad, con Azul en que creo que no hay que subestimar el arrastre popular de Donald Trump y su capacidad ya no solo de hacer movimiento, como bien señalas, un movimiento político, sino que creo que Donald Trump conjuga las dos partes también que tienen alienados a la sociedad estadounidense, que es por un lado la televisión. Donald Trump venía de estos shows televisivos, una gran exposición mediática, un empresario, digamos, que del mundo del entretenimiento, pero conforme en los últimos años eso se transformó a un movimiento en redes sociales y un movimiento también digital que se ha radicalizado. Mencionábamos en el corte el MAGA, el Make America Great Again, Sí. y el QAnon, ¿no? O sea, el QAnon, que son movimientos que se alimentan de teorías conspirativas, incluso diciendo que hay una red, que el Partido Demócrata tiene una red de traficantes de niños, ¿no? En una pizzería. En la pizzería. En una pizzería. O sea, Se toman la y sangre. digamos que yo creo que a partir de esas teorías de conspiración, digamos, también el ideólogo de todo esto es Steve Bannon, un personaje que se hace relevante por su Pero que medio. ya no está cercano a Trump en esta campaña. Pues yo creo que no de manera, digamos que visible, ¿no? Pero digamos que yo los instintos que veo de Donald Trump, o lo aprendió muy bien, digamos que él le da la plataforma para cómo radicalizar a tu base o digamos, cómo amplificar tu discurso, ¿no? Lo hace desde su programa Breitbart News, después lo hace en otro programa que se llamaba Así es. Civil War, una cosa así en internet, donde alimentaban y digamos que activaban de manera permanente
o sea, su objetivo, el de Bannon, o sea, digamos que su cruzada, es cómo radicalizas a la derecha o a lo que se denominaba centro derecha, ¿no? Y entonces creo que a partir de eso sí ha logrado construir un arrastre popular importante Donald Trump. Yo creo que no se debe de subestimar, y tan así que capturó el Partido Republicano institucionalmente, tiene la voz en los medios. O sea, muy bueno, y también lo que hemos visto en los últimos días es que quien marca la agenda y quien le da más cantidad de insumos a los medios tradicionales o de redes es Donald Trump. O sea, entonces yo creo que no hay que subestimar, digamos, esta activación de Pero su yo votante. insisto en el debate. Yo no lo subestimo, pero es bueno el debate. Sí, sí. O sea, yo creo que Venga. estamos demasiado entrompizados. Es decir, porque Trump a eso se dedica. a Pero la llamar derecha atención. gringa dice que estamos demasiado woke. O sea, que es que la élite estadounidense es progresista, a favor de la ideología de género, a todo lo que denomina batalla cultural. Y si Kamala Harris se va a la izquierda y empieza a decir el aborto, hay que regular las armas, bla, 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 yo creo que ese electorado se le va a hacer cada vez más pequeño. ¿Según quién? ¿No? Pues bueno, es la intuición que yo tengo, ¿no? O No, sea, yo creo que hay una fractura civilizatoria en Estados Unidos. O sea, están desunidos los estados de la Unión Americana y eso lo estamos viendo todo el tiempo. Lo que creo es que las condiciones que permitieron que aquel Trump llegara y gobernara de 2016 a 2020 ya no son las mismas del 2024, aunque tenga más experiencia, un mejor movimiento y el Partido Republicano esté plegado a sus pies. Lo que veo es que la inevitabilidad de Trump no es tal. Es decir, lo que están vendiendo los medios como que es inevitable su victoria, sí. no está. galvanizado. Esa es otra cosa. Pero que está partido, está no, no, partido. no, sí, O sea, y de que es fuerte, es fuerte. De pronto te escucho y un poco me acuerdo de cuál era la sensación inmediatamente antes de la elección aquí en México con respecto a la Ciudad de México, ¿no? O sea, Sí. que uno pensaba, está polarizada mucho más de lo que realmente sucedió, o sea, que reflejó ¿estás ya la comparando a votación. Taboada y a Clara Brugada con Kamala Harris? No lo quiero poner en esos No, términos, está bien. pero a lo que Es voy buena, es es, buen- sí había una percepción de avance más de la derecha del que realmente hubo, pero yo creo que en Estados Y Unidos también las hay condiciones algo son muy distintas. que en los procesos electorales que se llama, o sea, el espiral del silencio, que lo quisieron vender con Xóchitl Gálvez, de que esa mayoría silenciosa va a salir a las urnas y vamos a vencer a Morena. Eso sí sucedió, por ejemplo, en Brasil en la primera vuelta con Bolsonaro. O sea, hubo una cantidad de personas que no decían en las encuestas que iban a votar por Bolsonaro, y en la primera vuelta fue cuando Bolsonaro vence a Lula Claro. da Silva. Brasil, un sistema de segunda vuelta, obviamente Lula logra tejer las redes necesarias para ganar, y que también no ganó por un gran margen. Pero el bolsonarismo ahí sigue hoy en día, ¿no? O sea, hay una base conservadora. Pero eso para el análisis sí sería interesante, ninguno de los grupos que se dicen de extrema derecha o que de derecha han logrado repetir en sus gobiernos. Ni Bolsonaro, hay que esperar qué pasa con Italia y Meloni, pero no creo que Javier Milei repita en Yo Argentina. Pues sí, termina. Y el caso de Bukele es un caso muy especial que no determina una tendencia, ¿no?, global. Pero los intentos de Macron de irse a la derecha le están costando muchísimo. Y ya el derrumbe de los Tories en Gran Bretaña. O sea, es decir, si hay un fenómeno de derechización empujada por el algoritmo de las redes, un algoritmo que se ha derechizado, eso es obvio. O sea, de 2012, que era la dichosa primavera árabe, al 2024, tenemos a un Twitter, que ahora es X, con una plataforma como Elon Musk, abiertamente impulsando a Trump sus ideas de supremacismo, Sí. y censurando cuentas o ralentizando cuentas que no coinciden con su línea ideológica. Y tenemos un Facebook que ya se volvió pues un supermercado, y ya no hay punto de debate, y tenemos un TikTok que también está en eso. Es decir, hay condiciones también del debate mediático que están sobrevendiendo, desde mi punto de vista, a la derecha. No sé cómo Sí, lo ves. creo que está sobrevalorado el fenómeno Trump, tal cual como se veía antes de que llegara Kamala Harris.
definitivamente se veía como ya prácticamente Inevitable. el que fuera a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, hay varias cuestiones importantes aquí. Proyecto 2025 de Heritage Foundation es una iniciativa absolutamente de extrema derecha, ultra radical, que está básicamente regresando el aislacionismo desde su matriz más esencial a Estados Unidos, que corta todos los fondos para programas sociales, algo muy parecido a lo que está pasando en Argentina con el tema de Milei y su ley Omnibus, que está diciendo que básicamente la riqueza es para los ricos, no tanto para las clases sociales, obviamente cero apoyos a las guerras en Ucrania, a las diferentes frentes de batalla que tiene abierto Estados Unidos, y no toda la gente conservadora está totalmente de acuerdo con ese proyecto ultraconservador. Entonces, ahí sería cuestión de que pues si hicieran una valoración Trump y su campaña, si en realidad se van a seguir aliando con estas ideas que tiene este proyecto que eventualmente, lejos de sumarle votos, le estaría quitando. Y por el otro lado tenemos en Estados Unidos que ya, dependiendo del compañero de fórmula que podría tener Kamala Harris, se está manejando que podría jalarle muchísimos estados bisagra que vendrían definiendo la elección. Recordemos que se requieren 270 delegados para que puedan ganar las elecciones. En la fórmula pasada, Trump-Biden, las estimaciones daban cuenta que a los demócratas les estarían faltando casi 30 y tantos delegados para poder ganar. De ahí que bajaron a Joe Biden para que para que no perdieran la candidatura a los demócratas. Ahora con la fórmula Trump en contra de Kamala Harris, lo que se está haciendo con una proyección es que solamente les estarían faltando cerca de 9. ¿Por qué? ¿A quién? A los demócratas los para demócratas. ganar. Porque es muy interesante lo que pasa. Georgia tiene gran cantidad de afrodescendientes Órale. y mujeres. Estados que se podrían comenzar a ganar simplemente por el llano perfil que tiene Kamala Harris. Mujer afrodescendiente, también de origen indio, por todas las raíces que evocan en realidad a gran parte de la nación, que es una nación que se ha compuesto sí o sí, quieran o no, de migrantes. Entonces, Pero que lo está negando. Es que decir, lo hay un están sector negando, que sí, lo está por negando. supuesto. Lo están negando los blancos supremacistas. Pero todos los de raíces migrantes finalmente también están reconociendo eso. ¿Qué está pasando, por ejemplo, también en Pensilvania con Josh Shapiro, que podría ser el que se vislumbra con mayor posibilidades de que El pudiera ser posible el compañero de fórmula, ¿no? fórmula de Kamala Harris? Él estaría ganando una gran cantidad importante de los votos dentro de ese estado en ciudades tan trascendentales como Filadelfia y varias otras, en donde hay gran cantidad de delegados que serían importantes para esta contienda. Entonces, yo creo que el fenómeno Trump estaba totalmente inflado y con bastantes argumentos hasta que ya se cambió la elección, se rediseñó Sí. totalmente el modelo de lo que Sí. estamos viendo, y lo que veo es que realmente el Partido Demócrata sí tiene grandes posibilidades y grandes bríos para que pudiera avanzar en la contienda de una manera positiva. Eso que dice Claudio también me parece importante porque una de las cuestiones que todavía siguen abiertas es cuál va a ser el nombramiento en la vicepresidencia, porque justo como lo dice puede ser un movimiento estratégico para jalar votos que en este momento no tiene. Y también viendo como los perfiles de Donald Trump y Joe Biden y ahora Donald Trump y Kamala Harris, es mucho más fácil vender que es la antítesis de Trump, una mujer negra, Claro. asiática, joven, que ha abrazado también la campaña de pro-choice, del aborto y demás, que en los temas superficiales sí ha tenido más atención No, y por que le esos está diciendo, derechos "Eres un identitarios". criminal". Sí. Yo como Depredador fiscal sexual, he le tratado... dijo. Depredador Depredador sexual. sexual, le dijo ayer. Y es mucho más fácil crear ese personaje de proyectos distintos y contrapuestos, aunque en el fondo no lo sean tanto. Los perfiles en sí son mucho más antagónicos que el que era el de Joe Biden y el de Donald Trump. Finalmente, mucha gente los veía como Nada más viejitos como, de a ver, política de rápido, siempre. como abogado del diablo, así Adelante. pensando, ¿no? Pensando No, en esto que nos señalas, en cuanto a que Kamala Harris, es importante que ella enarbole y tenga incluso programáticamente una plataforma, digamos, más a la izquierda, muy bien definida, como lo que pasó en el Reino Unido, ¿no? Con el Partido Laborista. También la pregunta es, ¿y Kamala Harris sería la persona, dado que esa lectura fuera correcta, para llevar a cabo esta campaña? Es decir... No es que no hay otra. No, pero pensando... No es que sea la correcta. No, es que por eso, fue pensando, la o sea, un poco, circunstancia, ¿no? ¿Pero a qué o sea, te pienso en refieres? Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, pero Bernie Sanders no ya está en la tiene. contienda. No, pero, o sea, un poco en quién va a elegir como fórmula Kamala Harris. No Yo creo que elija a Bernie Sanders. No, pero creo que justamente a mí lo que me queda es,
si Kamala Harris sí será capaz de desarrollar sistemáticamente esta plataforma Es ideológica. interesante lo que estás diciendo, porque lo que ocurrió en 2016 también es que tenías a Bernie Sanders. Que no es un viejo. Bueno, es O un sea, hombre una que mayor, es- pero ese Exacto. discurso, justamente el de Bernie Sanders, es el que espanta a la clase media norteamericana que cree realmente que los socialistas comen niños y los comen en una pizzería y que Bernie Sanders No, y es a la una gente- oligarquía. ¿Ah? O sea, porque las políticas que vienen Bueno, aparejadas la oligarquía con eso, o cínica sea, en ese no- Estados Unidos y en todas partes del mundo. O sea, ellos van a pactar con quien les dé ganancias, ¿no? No, pero... Pero justo no las ven ahí, ¿no? Exacto, el grueso de los votantes no. Pero Kamala Harris no despierta esos demonios que despertaba Bernie Sanders, que sí logró tener un capital político entre jóvenes muy alto, ¿no? Cosa que no es transferible, ¿no? Es decir, no es lo ideal para alguien desde un punto de vista de izquierda, el perfil de Kamala Harris, pero es lo que hay. Y en Estados Unidos y en el mundo, pues uno tiene que ver lo que hay, ¿no? Sí, ahora yo nada más agregaría un elemento más al Michelle Obama análisis. sería mucho más de derecha, por que- cierto. Sí, Por cierto. Sí. Que es que no es tan binómica, digamos, la población en Estados Unidos, No, ¿no? para Es mucho más compleja. Por ejemplo, hay una gran cantidad de población latina que es absolutamente conservadora. Y que están apoyando a Trump. Que están apoyando a Trump y que tienen más esta noción de "Bueno, yo ya llegué y ahora ustedes no", ¿no? Sí. Entonces, por eso pienso que es muy difícil de pronto pronosticar cómo se va a comportar. Y más en ese sistema en donde efectivamente una encuesta, como decías, no te refleja lo que realmente puede pasar porque un estado pesa más que otro. Claro. Y ahí vamos a tener que ver la composición de cada estado y cómo esto, que es la nueva candidatura de Kamala Harris, está impactando en esas poblaciones que también son muy complejas. O sea, Así es. sí es La, una la gran lucha interrogante. justo es por los delegados. Recordemos que por voto libre Hillary Clinton tuvo 2 millones más en Y las Al Gore elecciones también. en las que perdió contra Donald Trump precisamente por este sistema del colegio electoral en Exacto. donde votas por delegados. Lo interesante es que en estos estados donde hay mayor cantidad de delegados se estaría proyectando que justamente ella pudiera tener mayores posibilidades de ganarlos y con eso poder ganar la elección. Así es. Y algo Interesante. importante también creo que tiene que ver directamente con el voto de las mujeres y esta determinación del 2020 del fallo Roe contra Wade que fue derogado para que a nivel federal ya pudiera decidir cada estado sus leyes a favor de la interrupción legal del embarazo. Eso fue algo que pegó muchísimo dentro de la comunidad de los Exactamente. grupos de las mujeres y es una de las fortalezas que tiene Kamala Harris. Tuvo 2 puntos negativos. Uno, el de la migración que le encomendó Joe Biden, que realmente no pudo llegar a buen puerto. Y el segundo, que ella siempre fue el voto de desempate en el Senado de Estados Unidos para pasar sus iniciativas por la mayoría que ella estaba desempatando. Lo usó es la persona que históricamente más lo ha usado, 32 veces, para sacar Así es. iniciativas dentro de los O sea, demócratas. ¿tú sí crees que puede Eso ganar les- Kamala Harris? Yo creo que sí, esas son las partes negativas, pero la parte positiva es justamente que ella ha tenido grandes posibilidades de impulsar el voto de las mujeres en cuanto a la determinación sobre su propio cuerpo, sobre decidir, y eso también va a ser algo que consideren las mujeres en esta decisión Sí. las- Braulio, del voto. ¿no te llama la atención que tanto la derecha como la izquierda mexicanas prefieran a alguien que sea distinto a Donald Trump? No sé qué tanto, porque también hay personas en México que están respaldando o que quieren que sea Donald Trump, tanto en la izquierda como en la derecha. Bueno, Eso Guadalupe es- Loaesa ya dijo que gracias a que el pelito de Kamala Harris se peina de tal forma ya puede ganar. O sea, así lo está diciendo. Sí, sí, bueno, pero ese es un nivel de argumentación muy precario, me parece. Pero no estoy tan seguro de esa afirmación. Yo veo gente que, tanto en la izquierda como en la derecha, que quiere que llegue Donald Trump o que ve más En la viable- izquierda. Sí, ¿Qué perfil de izquierda? perfil de izquierda. Pues incluso algunos legisladores o legisladores electos que han dicho que Donald Trump a lo mejor podría ser mejor para los intereses de México por la relación que hubo Ah, es entre el interesante. presidente y Trump. Y también Pero ya no va a estar en la- el presidente López Obrador. No, pero por la experiencia que ha habido en los últimos años, como que ven que sería un mejor panorama. También hay gente que en nuestro país
se asume opositora al gobierno del presidente López Obrador, que durante la campaña presidencial se asumió como opositora a Claudia Sheinbaum, que despreció mucho el perfil de Claudia Sheinbaum y que ahora está muy emocionada con el perfil de Kamala Harris. Sí. A pesar de que en estricto sentido es muchísimo más de izquierda Claudia Sheinbaum Claro. que Kamala Harris. Entonces es un fenómeno interesante de ver mejor lo que pasa afuera, aunque las opciones sean menos distintas, por lo que decíamos de esto del fondo del proyecto que podría representar Kamala Harris y el que podría representar Donald Trump, y lo que pasa en nuestro país, que aquí sí hay dos proyectos de nación que están bien definidos y que sí están contrapuestos. Están confrontados. El Sí. tema es también, los demócratas suelen ser más intervencionistas en su política exterior que lo que llegó a ser Donald Trump, y suele pasar con los republicanos. O Así sea, es. como se miran más hacia adentro, entonces no están puestos hacia afuera. Puede ser más barbárico en sus declaraciones un Donald Trump, pero la verdad es que, por ejemplo, en el tema de seguridad y con el narcotráfico, por más que dijera, fue mucho más respetuoso. Si tú te fijas lo que ha pasado en los últimos 4 años con Claro. la administración de Joe Biden, las agencias y todo, generalmente hay muchísima más intención y tendencia a intervenir la política mexicana y a ejercer otro tipo de presiones. O sea, presiones va a haber, van a Claro. ser de diferente naturaleza, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Ya vimos que sí se va a poner tan interesante la contienda de Estados Unidos como este programa. Ya no pudimos hablar de la agenda nacional, pero ya prácticamente la agenda de Estados Unidos es la que va a cerrar el año del 2024, pues para Estados Unidos y para México y para buena parte del mundo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.